Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y estamos, gracias al Señor. Gracias a Dios por el estudio de la palabra esta mañana, amén. Empezando la nueva serie, muy bendecido en el nombre de Jesús. Y hoy queremos considerar la palabra del Señor en Lucas 11. Amén. Lucas 11, versos 24 al 26. Amén. Amén. Lucas 11, 24 al 26, hermano. Cuando usted lo tenga, se puede poner de pie si tiene chance. Y entonces consideramos la palabra del Señor. Amén. Leemos de esta forma. Lucas 11, 24 al 26. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Señor, bendice tu palabra santa, que la podamos comprender y que podamos vivir a través de ella, mi Señor Jesús, creyendo en el único que salva, Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para, Señor, con su sangre poder tener perdón de pecados y la vida eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Usted sabe que hay muchas novelas, ¿verdad? Hay una que se llama La casa de Bernarda Alba. Yo la he leído. Pero estos 3 versos le podemos decir La casa de los demonios. Mira qué clase de título más feo ese, ¿verdad? Uno dice, wow. No esperaría que uno, ¿verdad? Muchas personas dicen, ay, yo no voy a la Biblia para leer unas cosas tan tristes como esta. La casa de los demonios. Para ver demonios los veo yo por ahí, donde quiera, en diferentes lugares, ¿verdad? Y eso es otra cosa. Nosotros en los tiempos disque modernos que nosotros vivimos hoy, cuando vemos que están ocurriendo problemas en diferentes lugares, que ocurren muchas veces enfermedades en muchos lugares, que la gente hace unas cosas tan locas y tan imprevistas. No sé si usted ha escuchado, de momento dice, oye, pero tal persona estaba tranquila y bien sosegado, y de momento fue y se ahorcó. O de momento fue y estaba así tranquilo, fue de comida a los animales, y agarró una escopeta y mató a 4 abajo un shopping center. Te dice, pero ¿qué es eso? ¿De dónde salen esas cosas así tan disparatadas y tan descoyuntadas, diría uno? La ciencia de hoy, pues entonces trata de explicar esas cosas con muchos asuntos de la mente y la cultura y los medios y las redes sociales, y podría ser definitivamente que eso tiene un efecto, pero hay un elemento espiritual que el mundo moderno de hoy, inclusive el mundo cristiano de hoy, dejándose llevar por la influencia del mundo moderno, mundano de hoy, pues no reconoce de forma debida. Y es que hay demonios, hermano. O sea, simple y sencillamente, los demonios existen. Creemos que los ángeles existen. Amén. Pues muchas personas confían en que la palabra del Señor dice, el Señor mandará a los ángeles acerca de ti para que te cuiden en todos tus caminos. De ahí es que viene el asunto de la noción. Cuando esté chiquito seguramente le dijeron, tú tienes un ángel de la guarda. Cómprate esta cadenita con esta chapita. Casi siempre tenía como 2 niños cruzando por encima de un puente, y encima tenía como el ángel de la guarda que los estaba protegiendo. Es una buena intención, y la realidad que tiene un fundamento bíblico. Amén. No sabemos hasta dónde cada uno de nosotros tiene un ángel asignado. Podría ser así, la Biblia no lo dice, pero ciertamente los ángeles son enviados de Dios para muchas cosas, para hacer mucha parte de su obra aquí en el mundo, excepto la que es predicar a Cristo. Esa parte nos toca a nosotros. Pero son mensajeros. Mire, aquel que le anunció a María, aquel que le anunció a José y le anunció a los mismos magos y a otros a través de la palabra del Señor. Vemos que los ángeles están, creemos en los ángeles, en su rol que tiene. Hebreos menciona que Jesucristo es superior a los ángeles, o sea, menciona a los ángeles.
Pues los demonios son precisamente eso. Ángeles que se rebelaron contra la autoridad del Creador. Se rebelaron los ángeles en un momento dado. Se entiende que antes que el hombre se rebelara, porque entonces el hombre creado por Dios también se rebeló. O sea que esto de rebelarse es algo que comenzó primero con los ángeles, o sea, con el diablo, con el demonio, que llamaba Luzbel, y era, según nos dice el contexto de la Biblia, no vamos a estudiar sobre los ángeles y los demonios, pero se nos habla claramente, ¿verdad? Y vemos las referencias que están en los libros de los profetas, acerca de un serafín, o sea, de un ser viviente. Usted conoce los seres vivientes que se describen en Isaías 6, Apocalipsis 4, ¿verdad? Pues este serafín que estaba frente al trono de Dios, decía. Y usted los ve, que los relata que estos estaban frente al trono de Dios. Uno de ellos se rebeló, ¿ok? Y dijo que quería ser igual a Dios. Ese mismo espíritu de rebelión que entró en él, y por ende fue desechado junto con otros que estaban de parte de él, según nos dice el contexto, ¿verdad? De los libros de los profetas, pues fue botado del cielo, y donde fue botado fue aquí a esta tierra. Es obvio que en esta tierra es que él está, y en esta tierra fue que se encontró con la creación que Dios había hecho, que era buena en gran manera, ¿okay? Eso no necesariamente tenía que haber tenido ningún efecto en la creación que Dios hizo. Empezó a tener efecto cuando el hombre decidió imitar lo que Luzbel, que después se le llamó Lucifer o Satanás. Satanás lo que quiere decir es adversario, adversario de Dios, porque fue en contra de Dios. Empezó a hacer las cosas que el adversario hacía. Y de ahí es que entonces empieza a regarse el pecado y su mancha y su efecto dañino, su efecto mortal, en muchas más formas que lo que quiere decir mortal. Mortal porque mata, y mortal porque es de este mundo, ¿verdad? Y ese demonio, ¿verdad? Como le llamamos, la serpiente antigua, le llama la palabra también, el diablo o Satanás, padre de todos los demonios, pues empezó a ejercer su influencia sobre todo el mundo. Los ángeles son reales, los demonios son reales también. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra la gente, o sea, contra carne y sangre, sino con un montón de potestades. O sea, hay unos ejércitos, hermanos, con su jerarquía, ¿ok? De demonios donde quiera. Eso no quiere decir que ahora usted vaya a estar donde quiera y de momento sintió que se le puso la carne gallina y es que hay un demonio que le está pasando la mano. Eso yo lo he escuchado también. Dice, cuando tú sientes que te pasa, ¿usted sabe lo que es la muerte chiquita? Que le da como una escalofrío a uno. Uy, me dio escalofrío. Los goosebumps, como dicen en inglés. He escuchado gente decir que es que cada vez que le pasa la muerte chiquita, eso es que hay un demonio para lo suyo y le está pasando la mano por el pelo. Y eso no necesariamente es así. A veces la reacción del cuerpo es de momento, le dio frío, por muchas razones. No necesariamente es por eso. Pero que son reales los demonios, sí, son reales. Que están en muchos lugares, no pueden estar en todos los sitios al mismo tiempo. Ellos no tienen ese poder. No pueden saber lo que usted piensa, tampoco. Solamente lo puede hacer el Señor. No pueden hacer lo que les da la gana, tampoco. Ellos pueden hacer lo que el Señor Todopoderoso y Soberano les permite hacer. Entonces hay una relación que muchas personas se confunden y dicen, venga, pero entonces el diablo no puede hacer lo que le da la gana. Él se le permite hacer lo que él puede hacer, y Jehová Dios, el Padre, es el que le permite hacer. Exacto. ¿Y cómo funciona eso? ¿Y por qué Jehová Dios no lo coge y le parte el pescuezo desde ahora y lo engaveta y se acaba el problema? ¿Por qué no? Porque ese no es el plan que él tiene. ¿No le parecería a usted? ¿No le parece? Oye, venga, pero si el Señor puede hacer todo, tiene todo el poder. Yo tengo dos cosas que le voy a sugerir que él haga. Primero, que le parta el pescuezo al diablo y lo engavete, porque si lo va a echar en el lago de fuego como quiera, pues que lo eche desde ahora. Si él dice que ya no tiene remedio y que ya no tiene perdón, pues que lo eche desde ahora. Y segundo, que cuando uno se convierta a Cristo, que se lleve el Señor a uno directo hacia la eternidad. ¿Para qué tenemos que pasar el trabajo aquí? Porque sí, porque el Señor lo puso así. El Señor dispuso que el hombre sea redimido aquí en esta tierra, mediante la sangre de Cristo Jesús. Amén. Señor, por eso fue que envió al Señor. Dios mismo se hizo hombre como nosotros,
en perfecta obediencia para que diera su sangre, o sea, muriera por nosotros. Así que nosotros nos salvamos a través de la fe en el Señor Jesucristo, que su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso es que Cristo vino a romper, o sea, a antagonizar la obra del diablo. Porque si es por el diablo, todo el mundo se pierde. Pero Cristo vino a romper las obras del diablo. Así que hay una batalla hoy día, todo el tiempo, encendida, encarnizada, entre Cristo queriendo salvar a las almas y el diablo queriendo que le hagan compañía en el lago de fuego. Y esa batalla se lleva a cabo en toda la humanidad, todo el tiempo, está encendida cada rato. Usted puede ver los destellos de ella por ahí. Pero ¿sabe qué es lo triste? Los que andan en las garras de Satanás están como que sí. Como que si no está pasando nada. Como que si el diablo no existe. Que si existe, es un muerto. Que si existe, él allá y yo acá. Y todas esas nociones, pues, son preparadas exactamente por el diablo. Si hay alguien que quiere y le conviene que la gente ni lo mencione mucho, es él. Porque entonces no lo menciona mucho, pues, esos son exageraciones de los cristianos que siempre se pasan tirando fuego y azufre y condenación y cosas tétricas, como meterle miedo a uno para que uno coja pan de Cristo. Pues sí, es verdad, porque el único que salva es Cristo Jesús y los demonios son reales. Son reales, hermano. No quiere decir que ahora toda persona que anda por ahí lleva dentro un demonio. En el contexto de lo que acabamos de leer, que lo vamos a explicar en breve. Pero en muchas ocasiones sí. Pero, ¿verdad? Que uno no va a un CDT o va a un sitio esto de atención, al Mepsi Center o un sitio así parecido, y le diagnostican, usted lo que pasa es que usted está poseído por un demonio, señor. Usted necesita a Cristo Jesús. Eso no se lo van a diagnosticar allí. Pero cuando usted ve lo malo que es el diablo y lo que él quiere es que la gente se pierda y él sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Entonces usted se da cuenta y dice, el diablo anda suelto. ¿Y sabe quiénes son sus enemigos? Nosotros somos sus enemigos. La Biblia dice que nuestra lucha no es con sangre y carne contra nosotros mismos, sino contra todas esas potestades celestiales en las regiones celestes. Dice, andan por donde quiera por ahí. Así que, ¿posible que uno esté sentado ahí? Pues sí, es posible que uno esté sentado aquí o ahí encima de la verja en algún sitio. Hay gente que dice me dicen que cuando hay muchos pájaros negros de esos que hay en Puerto Rico aquí, que dicen que esos son. Entonces esto aquí está preñado de demonios, entonces también, si fuera eso, ¿verdad? Porque ellos andan por ahí donde quieran, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente son los pájaros, hermano. Nosotros le decimos pichones coloquialmente, ¿verdad? Pero es porque son seres despectivos, ¿verdad? Condenados ya, a los cuales ya no tienen esperanza. Y haciendo un mini paréntesis, una vez preguntaron, ¿y por qué el diablo no tiene salvación? ¿Y por qué los ángeles no tienen salvación? ¿Acaso ellos no se pueden arrepentir y Cristo los perdona? La contestación es no. ¿Usted sabe por qué no? La Biblia habla, usted sabe que la Biblia habla del susodicho pecado imperdonable. Y todo el mundo dice, ¿y qué es el pecado imperdonable? ¿Estaré yo expuesto a ese pecado? Lo habré cometido sin darme cuenta. El contexto del pecado imperdonable viene precisamente de aquellos que están cara a cara ante Dios, que ven a Dios ahí, que nadie puede decir, yo no sé quién es, yo no lo conozco, si está ahí. En el caso de Satanás, de Luzbel, le servía cara a cara. Él sabía quién era Dios el Padre. ¿Usted conoce a Dios el Padre cara a cara? No. Usted lo conoce por espejo, dice, oscuramente. ¿Usted ha visto a Cristo cara a cara? Todavía no, pero en un momento dado le vamos a ver. Pero ellos le veían cara a cara. Ellos saben exactamente todo el detalle de la historia del mundo, de la realidad de que hay un Dios todopoderoso creador,
Y todos ellos lo sabían. Y con todo y eso, decidieron ir en contra de él. Pecar contra él. Ese es el pecado que es imperdonable. Ellos no tienen ninguna excusa. Por lo tanto, no tienen ningún perdón. Cuando el Señor Jesucristo habló acá, ¿verdad?, sobre el pecado imperdonable, dice, todo pecado que cometan los hombres les será perdonado. Inclusive si hablan blasfemia, o sea, si hablan porquería contra el Hijo del Hombre, contra él. Dice, wow. Pero el que haga lo mismo contra el Espíritu Santo, dice, esa blasfemia no le va a ser perdonada ni aquí ni en el siglo venidero. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues es precisamente el que trae a la gente a Dios, a Cristo, es el Espíritu Santo. La Biblia dice que nadie puede venir al Señor si el Espíritu Santo no le trae. Amén. Él es el que le trae a uno a Cristo Jesús. El que aclara tu mente. El que te da todo ese sentido de transparencia y de conciencia de que hay algo que es verdad y que Cristo vino a salvarte y que tú eres pecador. Ese momento de claridad que no le viene a nadie, a menos que sea a través del Espíritu, es el momento de gracia, el momento de donde Dios se acerca a ti para buscarte, para que tú creas en Él. Entonces ahí te toca creer en Él. Imagínense que alguien tenga ese encuentro con el Señor, literalmente, y diga, no, lo que pasa es que todo eso que me vino bien en aquel momento, todo eso son puras tonterías. Es más, eso son cosas malas, le vienen a uno. Entonces, cuando alguien comete esa sandez, completamente claro de lo que está pasando aquí, y no quiero a Cristo Jesús. Es más, aborrezco a Cristo. Es más, voy a servir al diablo, ¿verdad? Pues ese es el pecado que no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la próxima vida. Si les suena, ¿verdad?, que las cosas del Señor son serias, sí, son serias, ¿no? Siempre lo han sido. Y ese precisamente es el contexto de estos 3 versos que están hablando aquí. Vamos a referirnos también a Lucas capítulo 8. O sea que en Lucas 8 está la parábola del sembrador. Tiene mucho que ver con esa área y también vamos a explicarlo de manera breve, hermanos, en el nombre de Jesús. Así que importantísimo que nosotros, ¿verdad?, podamos entender esta porción de la palabra de esa forma. Amén. Fíjese, repitiendo nuevamente lo que dice, cuando el espíritu inmundo, esto es un demonio, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, dando a entender que lo que muchas veces el espíritu inmundo busca, fastidiarle la vida a la gente. Y si está en un lugar seco, pues no le gusta, y él le gusta estar fastidiándole la vida a la gente, literalmente. En este caso, poseyendo. ¿De dónde habla de la posesión? Si usted busca el versículo 14, dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, o sea, producía que el varón, ¿verdad?, que no hablaba porque el demonio lo tenía tan secuestrado que no podía hablar. Vuelvo y explico. Eso no quiere decir que los que no pueden hablar estén todos endemoniados. Hay que tener cuidado con las cosas. Eso no quiere decir que están dando erráticamente. Y cuantas personas que ustedes, ¿verdad?, llaman tienen problemas mentales, que están poseídos. Algunos de ellos pues lo podrían estar. Pero no quiere decir que toda enfermedad es porque el diablo está metido en la persona. Tenemos que tener cuidado. Porque también en nuestro coloquio, especialmente en Puerto Rico, ¿verdad?, hay una cepa de creyentes que creen así. Y eso no tiene fundamento bíblico. ¿Ok? Podemos decir que, por ejemplo, uno le da un catarro a uno. Eso es que el demonio está montado en el cocote de uno. Eso no es así, hermano. Se le olvida que el Señor tiene un propósito con las cosas también. Amén. Y Él es el que verdaderamente es soberano. Pero en este caso sí, había un muchacho, un hombre que era mudo porque estaba poseído por el diablo. Dice el Señor, dice que salido el demonio, que el Señor le sacó el demonio, verso 14, el mudo habló y la gente se maravilló. Imagínate. Pero algunos de ellos decían, mira aquí el problema, por Belcebú, príncipe de los demonios, es que éste echa fuera a los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. ¿Pero qué más señal? Es que los judíos son locos con las señales.
Todavía no acabo de creer. Hazme otro milagrito más. Hazme otro más. Hazme 6 o 7 a ver si creo. Esas son excusas para no creer, ¿verdad? Y ese es el contexto. El pecado imperdonable es ese, el verso 15. Por lo que el Señor explica. Dice, ¿cómo va a venir Belcebú a echar fuera a los demonios que él mandó a poseer la gente? Eso no tiene ningún sentido. Si él manda a destruir la gente en lo que Dios el Padre le permite hacer, él se va a retractar. No, él sigue haciendo todo para que la gente, porque él es malo y mentiroso y peca desde el principio. No hace sentido eso que ustedes han dicho, le dice el Señor Jesús, que yo por el poder del diablo echo fuera el demonio de la gente. ¿Ves? Dice, y en el 19 le dice, el reino de Satanás no está dividido de esa forma. Satanás haciendo una cosa en contra de lo que él mismo mandó a hacer. Y entonces en el 19 le dice, pero vamos a hacerle una pregunta. Si fuera que yo echo los demonios por el poder de Belcebú, entonces los hijos de ustedes que dicen que echan fuera demonios, ¿es a Belcebú también que claman? ¡Ah! Ellos dicen, no, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién es el que echa fuera los demonios? ¿Belcebú o el poder de Dios? Dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces de verdad el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces sigue hablando del hombre fuerte. Dice, cuando viene otro hombre más fuerte y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, reparte el botín. Como quien dice, ese soy yo, que vine ahora a romper la obra del diablo. En ese contexto es que él sale diciendo, déjeme explicarle que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, por ejemplo, como el mudo, ¿verdad? Que acabamos de ver, ese es el contexto inmediato. Él está andando por lugares secos, o sea, él está deambulando, él no se va para ningún sitio que no sea este mundo, él se queda por ahí, buscando reposo, pero no puede hallar reposo porque él lo que quiere es hacerle la maldad a la gente. Y busca a otra persona para meterse. Y este demonio en específico, como que el Señor cuenta, dice que dijo, oye, se me ocurre ir a la casa de donde me botaron. Y fue para allí. Recuerda que la casa aquí es la persona, el cuerpo de la persona. Dice, y cuando llega, dice, esta casa la dejaron limpiecita. Antes estaba esbaratada y ahora está pintada. Le pasaron máquina a los pisos, le echaron lisol, tiene velas de olor. Esto está ready. Tiene los aires en los cuartos prendidos para uno acostarse. Esta casa está ready y no hay nadie aquí. Está vacía. Adornada, dice. Pero la casa está vacía. Esa es la parte importante. Vacía. Estamos hablando de asuntos de espíritus, ¿verdad? Asuntos espirituales. Espiritualmente la casa está vacía. Está linda. El cuerpo quedó nuevo. Si antes, en el contexto de lo que vemos aquí, antes no hablaba y sabe Dios cuántas cosas otras más tenía. Y ahora sí hablaba, ahora estaba nuevo. No necesariamente se refiere a ese mudo. Podía referirse y se refiere ciertamente a todos los que pasan por esa experiencia. Inclusive no necesariamente es que estuvo endemoniado y no lo está. El que nunca está endemoniado puede estar su cuerpo adornado, bien chévere, fit y cuánta cosa hay. Pero si está vacío, si el Espíritu Santo de Dios no está en él o en ella, está vacío. Está vacío y se expone a que venga el demonio y mande a uno de sus demonios a mudarse allí. Muchas veces uno mismo, yo personalmente, uno contempla, ¿verdad?, comportamientos erráticos de la gente. Y yo estoy completamente seguro. Hay personas que me dicen, mira, tal persona, ¿te acuerdas? Que antes estaba aquí y buscaba de que haciendo, gente que está haciendo el aguaje de que querían buscarle al Señor, que se... Perdone que yo hablo así raspado, porque estamos aquí en familia, para eso es, ¿verdad?, hablar la palabra. Y entonces yo le decía, un cambiazo de comportamiento, donde antes amaban al Señor y decían que amaban al Señor y después no quieren saber de él. Eso, lo único que produce eso en la gente es el demonio. Y podía haber sido que vinieron y casi un por poco, sí, un poco haciendo, ¿verdad?, que se congraciaban con Cristo, haciendo que creían en Cristo. Y vamos a ir a esa porción también ahora. Pero no era así. Es evidente que no era así.
Porque si fuera así, todavía estuvieran sirviendo a Cristo Jesús. El Espíritu Santo estuviera dentro de ellos para guiarlos a toda verdad a través de la palabra del Señor. Pero es obvio que no es así. Y si no es así, pues algo se apoderó de ellos. No cambian de comportamiento, de semblante y de todo, y se le viene la vida abajo. Eso lo hace el demonio. Y como le dije, los demonios son reales y andan por ahí, hermano. Ahora, una cosa que muchas veces los hermanos preguntan, ¿y el creyente se le puede meter un demonio por dentro? ¿Usted sabe eso? Mira el contexto que estamos hablando aquí. La casa suya está vacía. O sea, el cuerpo suyo está vacío, el tabernáculo suyo está vacío. ¿O mora el Espíritu Santo allá adentro? Pues si mora el Espíritu Santo adentro, más nadie puede morar ahí. ¿Ven? Uno no puede servir a señor y medio, ni dos señores, ni un chipito más uno. O usted es de Cristo y el Espíritu Santo está en usted, o usted es del diablo y puede ser que usted, su alma, ¿verdad? Su cuerpo esté vacío, o puede ser que el demonio esté rondando. Casi dándose cuenta de lo chévere que sería vivir ahí. Entonces mire lo que hace el demonio. Él dice, pues yo voy a compartir lo que acabo de encontrar. Dice, busca otros 7 espíritus peores que él, mira eso. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y también eso se ve, hermano, eso se aprecia. Personas que, si usted ha conocido personas, en un momento venían, se acercan a Cristo y predican a Cristo. Y hay personas que se convierten por el testimonio de ellos, pero ellos mismos no son de Cristo. Y de momento, ¡pum!, ya no le sirven a Cristo. Ya no me gustó. Era una emoción que se me metió. Los que creyeron a cuenta del testimonio de ellos siguen sirviendo a Cristo y ellos no. Entonces, muchas veces se tornan en antagonistas de Cristo. Entonces, tratan de socavar la fe de aquellos que sí creen en Cristo. Y de eso sabemos varios casos. ¿Cómo puede ser posible eso? Esto que está pasando aquí. ¿Existirá eso de los por pocos? ¿Usted se acuerda de Agripa? Allá en los Hechos, Pablo fue a predicarle y él le oía con mucha gana, y de momento estaban todos muertos de miedo ante lo que representaba el evangelio. Y de momento le dice, ay Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, eso de por poco, ¿verdad? Por eso a veces, una vez un mensaje hace muchos años, decíamos que Agripa era de Mayagüez o de Puerto Rico, de algún lugar, porque nosotros somos los que somos por poco. Tú sabes que aquí son los medios listos, los medios bobos, los medios lindos, medios feos, medio lento y qué sé yo. Nosotros somos el pueblo de los medios. Y a veces podríamos pensar de que uno puede ser medio cristiano. Pero la Biblia no dice eso. O uno es del diablo o uno es de Cristo. Amén. O sea, no es que estamos ahí casi. Yo estoy como el 95% cristiano y el otro 5%. Es verdad. El otro 5% ¿qué? ¿De Belcebú? ¿O de quién es? ¿Entiendes? O sea, que no hay tal cosa como que estoy ahí. Cuando Pablo habla de yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Ok? Allá en Filipenses 3, él lo que está diciendo es en su vida en Cristo. Él es de Cristo. Él no ha llegado a la estatura y plenitud de Cristo. En la imitación de Cristo. ¿Está viendo? Porque él decía, imítenme a mí. Le decía a los discípulos, como yo imito a Cristo. Entonces dice, yo mismo no pretendo haber alcanzado la estatura de la santidad de Cristo. Pero yo no me detengo. A eso es que él se cree. Él no refería a la salvación. Dice, yo mismo no soy salvo completo, pero voy para allá. Eso no es lo que él estaba diciendo. Pero he escuchado, ¿verdad? En el contexto, especialmente hace muchos años, escuché una vez dos exhortaciones que decían, ay, mi madre, pero ¿qué está diciendo este varón aquí? ¿Amén? Porque parten de la noción de que uno se va salvando poco a poco. Y no es de extrañar, porque de donde nosotros venimos, culturalmente y religiosamente, del catolicismo romano, uno se va salvando poco a poco. Inclusive al final, usted no está ni seguro. Usted tiene que ir a un purgatorio para ajustar cuenta y pagar las últimas deudas que usted tiene, y eso no es bíblico.
Y eso viene de la noción de que uno se va salvando por sacramentos. La Biblia no habla de sacramentos. ¿Sabe un sacramento? Lo que se inventó la Iglesia Católica para decir, usted tiene todas estas cláusulas para irse salvando. Si usted se acoge al sacramento del matrimonio, pues ya usted tiene un cantacito, un pasito adelante. María, ¿verdad? Que usted dio ahí. Si de momento usted dice, pues usted es cura, pues ya tiene un paso bastante grande porque es el sacramento del sacerdocio. Ok, ¿dónde dice eso en la Biblia? En ningún sitio. Inclusive si se está muriendo, un por si acaso, los santos óleos. Pues si el cura le da tiempo y usted no se ha muerto todavía, pues vienen y lo ungen con aceite para darle otro sacramento más, para un empujoncito, a ver si sale volando. Esas cosas son mundanas, hermano. Eso es doctrina falsa. Y me atrevo a decir doctrina de demonios, porque ¿quién es el que quiere que usted confíe en esas cosas y no confiar en la sangre salvadora y redentora de Cristo Jesús? Amén. Por eso Pablo, ¿verdad? Usted busca, vamos a ir aquí, Filipenses, capítulo 3. ¿Ven? Filipenses 3. Pablo no era católico romano, porque ese error no lo habían inventado todavía, pero dele tiempo, lo iban a inventar propiamente según pasara el tiempo. Pero en los tiempos de Pablo se hubiera podido jactar de que él era super judío, era el Superman judío. Mire, verso 4 del capítulo 3. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, o sea, en esta vida, yo más. Mire, vaya apuntando, dice, circuncidado al 8º día, check. Del linaje de Israel, check. De la tribu de Benjamín, check. Hebreo de hebreos de pura cepa, check. En cuanto a la ley, yo era fariseo, la creme de la creme, check. En cuanto al celo, nadie tenía más celo que yo por la religión judía, porque yo perseguía a la iglesia, que eran herejes, según él. Y en cuanto a la justicia, o sea, a la gloria, que es por seguir la ley, según la dictaban los judíos, yo era irreprensible, era el mejor que la cumplía. Pero, dice, pero importante, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todas esas cosas que mencionó, las he estimado como pérdida, o sea, las tiré a pérdida por amor de Cristo. Digo, y de verdad, dijo, yo estimo todas esas cosas como pérdida cuando la comparo, dice, parafraseando, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amar del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Excremento, la palabra basura, el contexto de la palabra basura es excremento, para ganar a Cristo. O sea, los cheques aquellos, los sacramentos, vamos a llamarle así, de estos judíos como Pablo, él dice, eso es basura, eso a mí no me salvaba. Y yo pensaba que yo me iba a poder presentar delante de Dios Creador con un portafolio que hice yo mismo. Que dice, yo tengo este portafolio, estas son todas las cosas lindas que yo he hecho. ¿Sabes que a los muchachos se les recomienda un portafolio para que usted anote las actividades extracurriculares que tenga? Es una buena cosa. Pero el concepto de tener un portafolio para presentárselo a Jehová Dios es completamente erróneo. Pero eso es lo que siempre se ha enseñado, no solamente en Puerto Rico, sino en muchos lugares del mundo. Ahora uno dice, ok, ¿qué voy a hacer? Dice, yo quiero ser hallado en él, en Cristo, verso 9, no teniendo mi propia justicia, o sea, mi propio portafolio, que es basado en la ley, o sea, en las obras, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahí que está el asunto, que nosotros no dependemos de nuestras obras para salvación, porque nuestras obras que producen salvación, si no son hechas en Cristo, o sea, si son hechas en una casa vacía, no tienen absolutamente ninguna validez. Y volviendo a Lucas capítulo 11. No hay salvación parcial.
Entendemos, ¿verdad? Usted no puede ser, usted ahora mismo aquí, hoy, ¿es de Cristo o no? Y esa es la parte clave que nosotros tenemos que llevarlo. Hay muchos simpatizantes del Evangelio. Me acuerdo que antes en el trabajo anterior, pues dependíamos mucho de, según lo veía el jefe mío, decía que teníamos 2 o 3 padrinos americanos de la empresa grande de arriba en los Estados Unidos que eran como que los Friends of Puerto Rico, ¿verdad? Porque ¿sabes? Que en toda cultura y en toda corporación siempre hay mucho racismo, especialmente, ¿verdad? El factor color de piel influye mucho, aunque digan que no. Pero habían unos que eran Friends of Puerto Rico. Pues esos eran como que los simpatizantes con Puerto Rico, que hablaban bien, eran embajadores de Puerto Rico, allá le llamamos así. Y eran 3 personas en específico. Entonces habían otros que eran los detractores de Puerto Rico, ¿verdad? Que eran los que estaban hablando cosas que no eran y no simpatizaban con nosotros. Sí que eran como 2 grupos diferentes. Pues son cosas, ¿verdad?, humanas. Pero en el sentido de simpatizar, pues simpatizaban con el hecho de la empresa acá. Y de que hubiera una empresa americana aquí, como subsidiaria. Pues muchas personas simpatizan con el Evangelio. Y son amigos de la congregación. Usted lo ve. De momento se congregan y se ven chéveres, se ven contentos y bien contentos y oyen la predicación, oyen la exhortación en el estudio y sí, mira, sí, tremendo. Se alegran con los eventos de vida que suceden a los hermanos de la congregación y es como que una extensión de la congregación. Pero es que la congregación no tiene extensiones. O somos todos de Cristo, y aquellos que no son de Cristo y simpatizan, pues no son salvos, hermano. No es que uno se salva perteneciendo a la congregación, pero la congregación debe estar compuesta por aquellos que son la iglesia, que son los santos que han creído en Cristo Jesús para salvación. Montones de simpatizantes hemos conocido a través de los años. Amén. Personas que la comunidad les llamaría buenas, personas tranquilas, chévere. Inclusive muchos de ellos uno decía, oye, lo único que les falta es creer en Cristo para salvación. No sé si usted ha conocido personas así, simpatizantes, pero esa persona no es convertida. O sea, tenemos que estar bien claros con esto. Y nosotros como creyentes tenemos que redoblar los esfuerzos. En el testimonio, ¿se acuerda que estábamos hablando del testimonio, de la adoración, de la predicación con palabras y sin palabras? ¿Por qué? Porque la realidad que anda por ahí, que hay muchas personas que simpatizan o por lo menos no antagonizan con el Evangelio y con la palabra de Dios, ni con los que le sirven, pero eso no quiere decir que sean creyentes. No se puede ser neutral, como dice un himno, ¿verdad? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte, y conmigo, ¿qué hará Él? Amén. No puedes ser neutral. O eres de Cristo o eres del diablo. Si vas a Lucas, ahí mismo, en este evangelio, Lucas capítulo 8, hermano. Vas al verso 4. Lucas 8, 4. Amén. Dice, el sembrador. Usted conoce esta parábola, ¿verdad? Se juntó una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, a eso les dijo por parábola. La parábola es una ilustración que el Señor usaba para simplificar las verdades bíblicas, las verdades espirituales, pero para acercarle lo espiritual a la gente que no lo era, pues él usaba un cuento que se relacionaba con cosas que ellos veían todo el día. Y esta comunidad, siendo una comunidad agrícola o pescadora, pues los que estaban en la agricultura se identificaban rápido con esto, con esta parábola que él les relató. Le dice, el sembrador, está hablando de mí, dirán algunos. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, cuando la tiraba así, una parte cayó junto al camino, que la tierra está así bien dura, y fue hollada, o sea, se le pararon encima, y encima de eso vinieron las aves del cielo y se la comieron. Aquí estaba ahí tirada, no estaba escondida en la tierra, estaba ahí afuera. Pues vinieron las aves, pero como las que andan por ahí, que si ven algo mal puesto por ahí que se coma, se lo comen.
Esas aves se lo llevaron y se lo comieron. Dice, y siguió sembrando, y otra parte cayó sobre la piedra. ¿Ok? En otras porciones, ¿verdad? Que esta prácticamente está también en Mateo y en Marcos, ¿verdad? Sobre la piedra no hay que decir que cayó encima de la piedra, es que típicamente hay terreno que parece que tiene un poquito de tierra, pero por debajo, rapidito, lo que tiene es un peñón. Pues ahí la raíz empieza a brotar porque tiene tierra encima, pero cuando la raíz se toca con la piedra, ya no puede. Y nacida, pues nació, ¿verdad? La semilla nació, pero se secó porque no tenía humedad, pues claro, porque si no, no llegaba al suelo que tenía el agua. Siguió sembrando y otra parte cayó entre espinos. Y los espinos, o sea, la hierba y todo eso, nació juntamente con ella y ahogaron a la matita. Hasta ahora da esto pérdida lo que hay ahí. Y siguió sembrando, dice, pero una parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto a 100 por 1. O sea, de cada semilla produjo 100, posiblemente más. Y hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos, que oiga, atienda acá. Y entonces los discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a ustedes les he dado, o sea, les he concedido conocer los misterios, o sea, las cosas no reveladas del reino de Dios. Por ende, lo que le iba a revelar ahora iba a ser ya revelado, no iba a ser un misterio, porque se lo iba a decir claro. Dice, pero a otros yo les abro por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y hemos hablado sobre eso antes. ¿Qué es eso? Que el Señor es mala fe y no quiere que la gente no entienda. No, era todo lo contrario. Él quería hacerle más accesible la verdad espiritual y picar la curiosidad de ellos para buscar el significado. O sea, todo el mundo escuchó esa parábola y los únicos que vinieron a preguntarle fueron los discípulos. O sea, ¿por qué la otra gente no le preguntó? Yo, ¿qué dijo esa? Y él dijo unas cosas ahí. Me entró por un oído, me salió por el otro. Hablo de una semilla ahí de esa cosa, yo no sé. Y sí, es verdad, no toda la semilla nace, pues ya está, ya lo entendí. Eso es lo que realmente quería decir. ¿Para eso vino él? ¿Para hablar tontería que nosotros vemos todos los días? No. Pero toda esa curiosidad que es causada por el Espíritu Santo, la persona responde. Y eso es lo que buscan las parábolas. Y surtió el efecto. No en todos, pero en algunos. Fíjate que discípulos aquí no son los apóstoles. Tenemos que diferenciar. Los 12 eran uno, pero los discípulos eran todos los que estaban andando con él en un momento dado de su ministerio. Usted sabe que hay un momento dado que nos narra en Juan capítulo 6, que cuando él dijo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Y entonces dijeron más abajo, esta palabra está fuerte, bien dura. Con esto no se puede atraer la gente. Y él le dijo, ¿qué? ¿Se van a ir ustedes también? Y ahí en ese contexto es que Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Si el único que tiene palabra de vida eterna eres tú. Entonces digo, si Pedro las podía comprender porque le dio lugar al Espíritu Santo de Dios, los otros también las podían comprender. Porque era la misma palabra y el mismo Señor estaba para todos allí. La misma semilla, era la misma semilla. Era el mismo sembrador. Amén. El Señor Jesús, el sembrador. Amén. Sembrando la semilla. La diferencia era no la semilla ni el que sembraba, era donde caía. Era la percepción y la disponibilidad y la disposición de creerle a la palabra de Dios. ¿Ve? Y esa disposición la pone el Espíritu Santo en el corazón. Eso no es porque así es. Es porque el Espíritu Santo le guía a hacerlo así. Dice, los que estaban junto al camino, ¿qué son esos? Pues eso es la gente que oye, ¿verdad? Y de momento oyen la palabra y cuando están ahí en el proceso de entenderla, viene el diablo y le cambia el tema, le confunde la cosa, le dice, esos son los mismos cuentos esos de aleluyas y cosas de esas, olvídate de eso son puras tonterías. Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esos son uno. Los que cayó la semilla sobre la piedra son los que oyen y crecen de momento. Entonces, wow, ese está encendido en Cristo. ¿Te has conocido personas así?
Está encendido, está que eso es, que ¿por qué no hay culto los 7 días de la semana, 3 días, 3 veces al día, 21 cultos? Si hay 25, él va a los 20. Ahí voy con Cristo Jesús para adelante. A los 3 días de haber hecho profesión de fe. Pero usted dice, no puede haber mucho entendimiento de los fundamentos bíblicos ahí, en 3 días. Cuando hay cosas que usted está leyendo en la palabra, después de haber conocido a Cristo, y a los 30, 40 años dice, ahora entendí otras cosas diferentes aquí. Porque es la palabra de Dios, no es el paquín de la semana, es la palabra de Dios, hermano. Dios mismo convenciéndole, es palabra viva. Amén. Es imposible que una persona que tiene 2 o 3 días convertido, o 2 o 3 días de haber entendido, pues figure con un fervor de una persona que debe llevar 30 años en Cristo. Eso también tiene otro filo, ¿verdad? Que dice, usted lleva 30 años en Cristo y ¿dónde está la exuberancia? Tiene que haber una exuberancia porque tiene que haber una bendición, una relación con Cristo mucho más profunda. Amén. Eso versus las limitaciones humanas que tenemos, pero así es que debería ser. Pero en este caso, volviendo al que tenía un chipito de tierra encima de la piedra, dice, reciben la palabra con gozo, empieza a crecer y cuando buscan raíz para ir para abajo, no tienen donde poner la raíz. Creen un tiempo, pero cuando viene el tiempo de la prueba, o sea, simbolizado que la raíz no penetra en la piedra, ay, ya me cansé de esto. Recuerdo una persona que habíamos conocido, no me acuerdo, encontré hace un montón de años, más de 30 años. Y la esposa dijo que, ay, sí, desde que se metió al evangelio es cuando más salados hemos estado. Esto mismo. El diablo. Usted sabe que el diablo pone tropiezo y pone prueba, o sea, tripsis, situaciones, estreses en personas que no son creyentes todavía. Porque no es que esta gente creyó y se perdieron. Cuando dice creer es que están considerando el evangelio, oyen el evangelio, lo captan, se alegran ante el prospecto de que Cristo murió por nuestros pecados. Claro, empiezan a comprenderlo. Pero una cosa es comprenderlo y otra cosa es creerlo, hermano. Y esa diferencia la vemos factual a través de toda la Biblia. Por eso es que en otras ocasiones, aún dentro del mismo pueblo bautista, en alguna parte del pueblo bautista, existe esta noción de que yo agarro mi Biblia y me voy por el vecindario y en 15 minutos salvo a 5. Pero es que eso no es bíblico, hermano. La oración de conversión, la escalera de Romanos, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Tú eres pecador? Pues sí, soy pecador. ¿Tú sabes lo que le va a pasar al pecador? La paga del pecado es muerte. Por ahí siguen por Romanos, por ahí para abajo. Pero ¿sabes qué? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Tú quieres ir para el infierno o quieres ir para el cielo? Yo creo que para el cielo es que yo quiero ir. Ah, pues exacto. ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú quieres que Cristo se salve? Sí. Pues repite conmigo. ¿Cuánto me he tardado? Entonces en 2 o 3 minutos van así y dice, ganamos 5 almas. Recuerdo una de las exhortaciones, ¿verdad? Que creo que fue la de ayer, el devocional de ayer, que publicamos por el grupo de chat. El que gana almas es sabio. Pero usted no es el que gana el alma. Usted va a testificar. El que convence las almas de pecado y salvación es Cristo Jesús. Usted no gana nada. Usted se había ganado el infierno, pero Cristo pagó esa deuda. Usted no gana nada. Todo lo que usted tiene, el Señor se lo da. Las almas que se salvan, el Señor es el que las salva. Importante. Y yo estoy convencido que nadie se salva en 2 minutos. A menos que haya estado un tiempo largo anterior. Aquí está el asunto de que otros siembran y otros cosechan. Entendiendo la palabra y conociendo el contexto de la palabra. Amén. Pero nadie, como dicen por ahí, cold turkey, así de un alón, se va a convertir. Especialmente si hace así, ¿de qué me está hablando este? ¿Quién es este? ¿Quién me está hablando aquí? Pero sí, ¿qué es esto? Sí, que... Y van así, pam, 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 y la persona está como que lo van arrastrando. Ahí está, salvo, dame acá, sube el sobaco, cógelo ahí, ¡fuá! Apúntalo, ¿cómo era que te llamaba? Así es, hermano. Y esa noción viene de los Estados Unidos, un cierto grupo allá. En inglés le llaman easy believism, o sea, como que el creer así porque sí a los huipipíos. Por eso una ocasión yo le hice la anécdota, ¿verdad? Real, que nos habían contado, una muchacha que decía que se había convertido.
Y a los pocos tiempos vienen los hermanos de la iglesia, ay, sí, qué bueno que te convertiste, que Cristo perdonó todos tus pecados. ¿Cuáles pecados fueron esos? Es porque son personas que se alegran, pero ahí, personas que se alegran de que Cristo salve y que Cristo viene y que Cristo es bueno, pero no le han explicado en el pecado que nosotros estamos. La razón verdadera por la cual Cristo Jesús vino acá es para buscar y salvar los pecadores que todos somos. Amén. Usted ha visto, hermano, muchos sitios acá en Puerto Rico se predica de que ven a Cristo, que Cristo va a bregar contigo, Cristo te va a tratar bien, ven con nosotros, cita en la Biblia, ven con nosotros y te haremos bien. Pues sí, es cierto, vamos a predicarte a Cristo Jesús, pero venir a Cristo Jesús no es congregarse y que me encantó el sermón y aquel estaba encendido predicando allí, ¡guau! A 100 millas por hora y por ahí para abajo, y de momento yo sentí algo ahí, de momento vi a aquel brincando aquí, aquel se metió debajo de los bancos allá, y de momento allá empezaron a cantar y aquellos estaban danzando allá y esto está aquí encendido, y la persona no está arrepentido de pecado, la persona no ha comprendido el evangelio a cabalidad, la persona piensa que es que el Señor vino a liberarlo de algo, pero no le explican lo que es. Y entonces muchos conceptos dicen, sí, es que Él vino a liberarte de todas esas maldiciones de antes, de esa generación, de esos espíritus. Hay que ver lo del espíritu. Esos espíritus de enfermedad, esos espíritus homosexuales, esos espíritus de borrachón, esos espíritus de enamorado que persisten en tu familia, esos espíritus de suicidio. Todo eso el Señor vino a romper esos nexos. Es real que el Señor vino a deshacer la obra del diablo. Pero ¿cuál es el meollo? ¿Por qué es que pudiéramos estar así en esa condición? Es por el pecado. Hay que ir al pecado, hermano. Entonces no se habla que Cristo vino a morir en la cruz, a derramar sangre por las pocas vergüenzas de nosotros. Eso no se predica hoy, hermano. Entonces uno se pone a pensar, ¿y cómo es posible entonces que las personas crean? Si no se le está predicando el evangelio en muchos lugares, no se le está predicando el evangelio claro como es. Pero muchas veces pasa, como dicen las que están en estos terrenos, se predica la palabra, pero la confusión que hay de diferentes cosas que dicen ser la palabra por ahí también viene. Y las personas no quieren pasar el trabajo de ponerse a entender. Aquí dicen que están predicando la palabra de Dios, pero allá dicen que están predicando también, y por allá le va a ver lo diferente a la de acá. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? No quieren dedicarle tiempo a ello, a pesar de que el Espíritu les está incitando a que lo hagan. ¿Cómo van a comprender entonces que la palabra dice que no todo el que está predicando a Cristo está predicando disque a Cristo, ¿verdad? Que no todo el mundo que está predicando algo que parece ser bíblico es bíblico en realidad. Entonces se dan cuenta y dicen, pero yo tengo que pasar un trabajo para ver si es real o no. Exactamente, pero no te preocupes, el Espíritu Santo es el que te ayuda a entender la verdad. Él te va a guiar a la verdad. Pero las personas de hoy, especialmente las de las generaciones de ahora, y yo supongo que las que vienen también, que lo quieren todo apretando botones, que la gente no quiere pasar trabajo con las cosas, no quiere pasar trabajo ni aún entendiendo al autor de la salvación, hermano. No lo quieren todo rápido. En el contexto de aquel varón médico que le dije que estuvimos hablando hace unos meses, él hablando del tema, ¿sabes? Porque se ponían a hablar de esas tonterías folclóricas que hay por ahí, entonces caímos, ¿verdad?, sobre el evangelio, aprovechamos para enseñarle el evangelio. Y dice, pero eso eres tú que te has metido ahí y tú lo puedes entender. Y yo digo, pero es que, ¿y qué usted cree? ¿Que es que uno es que tiene una bombilla en la cabeza? No, uno puede entender las cosas si usted quiere entender. Y la palabra se dice, el que quiera entender la doctrina, si es de Dios, sabrá si Dios, mi Jesús decía esto, si yo estoy hablando de parte de Jehová o no estoy hablando de parte de Jehová. ¿Me entiende? Eso de que yo no sé si esto es verdad o no. El Espíritu Santo confirma cuando se le está hablando la verdad o la mentira, güey. Hay que darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Eso no viene por nuestra inteligencia. Déjame hacer un análisis bien inteligente, a ver quién me está predicando la verdad. El Espíritu Santo es el que le da esa convicción en el corazón. Así que, conversión parcial, la conversión parcial, eso no existe, hermano. ¿Okay? Los simpatizantes, habrán simpatizantes, pero no quiere decir que sean creyentes. ¿Okay? Otra noción clara, importante aquí es que un chispito de evangelio puede ser peligroso. O sea, o el evangelio parcial. ¿Se acuerdan que yo le llamo evangelio, ¿verdad? Para diferenciarlo, porque está el evangelio completo, como dice Pablo. ¿Sabe cuál es el evangelio?
que Cristo murió por los pecadores y resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Y Él vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bien sencillo, ese es el Evangelio. Pero cuando usted deja cantos del Evangelio fuera, ya no es Evangelio, ya es Evangelio, para que a la gente le caiga bien. A la gente no le gusta en su mayoría que le digan que todo lo han hecho mal. En este mundo, donde cada cual le dice, pues yo soy a mi manera y allá, y me lo dan por bueno, y ahora está Equal Opportunity y todas las otras cosas por allá. Pues cada día más que pasa, me lo dan más por bueno, pero vienen esta gente a predicarme a Cristo y me dicen que yo soy, ¿verdad?, un mequetrefe. Pues es la realidad, todos lo éramos. Y no le gusta. Entonces, muchas personas que dicen predicar a Cristo, dejan esas partes fuera. Vamos a empezar hablando de las bondades del Evangelio. Las bondades del Evangelio. ¿Cuáles son las bondades del Evangelio? Que no sea que yo estaba perdido guindando de un hilo encima de la paila del infierno y ahora el Señor me salvó. Esa es la bondad del Evangelio, pero yo tengo que ir al meollo de la palabra. En ningún lugar de la palabra dice, empiézale, ¿verdad? En lugar de llegar al corazón del Evangelio, vete, dale la vuelta, ¿verdad? Y dale las vueltecitas así, y más o menos tú hablas de lo que le gusta primero para atraerlo y lo vas durmiendo. Esos son métodos de mercadeo del mundo. En el mundo, te va al supermercado y va allí y ve los Frosted Flakes de Kellogg's, ¿verdad? ¿Qué es un Frosted Flake? Una hojuela de maíz empañerada de azúcar. Pero usted lee la caja y dice, este es el mejor alimento del mundo que hay. El otro día que estaba hablando con mi esposa, tiene el Quick de fresa. ¿Sabe que el Quick de chocolate está el Quick de fresa? ¿Sabe qué es el Quick de fresa? Azúcar. Ya no le echan colorante rojo 40. Porque sabe que eso, deja eso. Pero le echan remolacha. Por eso que viene más hincho ahora. Y el resto de azúcar, a todo fuerte. Fortalecido con 20 cosas allí. Y uno piensa, y como tiene el conejo contento así, dice I have fun in my bum. Como que dice, en mi barriguita está contenta porque me jalté de Quick de fresa. Pues mira, así son algunos con el Evangelio, predicando la jeva, dándole la vuelta y azucarado. ¿Usted conoce el refrán puertorriqueño, dorando la píldora? O sea, que las medicinas pues son amargas, pero le meten por fuera, ¿verdad? Un coating de eso de dulce, que sepa cherry. El Evangelio es strike, hermano. ¿Ves? Directo al corazón. No lo puede uno cambiar. La suavización esa, o el Evangelio de Chispito, no la hace. Usted no ve todo esto que está pasando aquí. Mira el problema con eso, que la piedra, que representaba que la semilla cayó en la piedra. Pues no tenían profundidad. Y no dispusieron ni buscaron el tiempo para entender la perla de verdad que se le habían dado. ¿Por qué? Porque lo más seguro que eso que le predicaron no estaba completo. Eso se da mucho hoy. En este país y en otros países también. Es lamentable. Y eso lo que produce es una fe que no es fe. Cuando viene la prueba dice no tiene profundidad. Porque no comprendieron. En el mundo tendréis aflicción. Esa parte no se le predica. Porque, como dice mucho, ¿cómo yo le voy a decir a la gente que en este mundo va a tener aflicción? Y si buscan lo que quiere decir la palabra aflicción es como cuando están pasando, ¿sabes? Los jodillos de las lavadoras de antes. Es una estrechez de esa, pero la lavadora de jodillos. Tú nunca le agajó la mano los jodillos. Por eso que después, por cuestiones de seguridad, pues, no tiene los... Pero hay amas de casa que preferí, todavía las venden, te las consigues. Las lavadoras de jodillo. Te seca y eso las exprime y le saca, y la ropa dura mucho menos porque, ¿verdad? Macetea la ropa. Pues así mismo. La palabra aflicción es cuando está pasando, y eso es lo que me va a tocar a mí. Cuando eres de Cristo, exactamente. Pero ¿y cuál es mi consolación? El Espíritu Santo que está en ti. ¿Y tú sabes cuál es la verdadera consolación? Que esto no va a durar para siempre. Amén. Va a haber unos cielos nuevos y tierra nueva, donde va a estar la justicia, no la poca vergüenza que hay en este mundo. Así es. Pero eso no es lo que se le predica a la gente, hermano. Se le predica a la gente que Cristo te va a sanar. ¿Quién dijo?
El único que puede saber si te va a sanar Cristo es Cristo mismo. ¿No eres siervo de Cristo? Pues ¿quién dijo que Cristo te va a sanar? Puede que te sane por su misericordia. Inclusive, aún siendo hijo, hija de Dios, ¿quién dijo que Cristo te va a sanar todas las enfermedades? En ningún sitio de la Biblia está eso. No sanó a Pablo. Porque dijo, estás mejor así. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza de este mundo ñoño cabe de que enfermos es que estamos bien? Pues en la mente del Señor. Por eso decía, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿Me entiendes? Si el Señor se dejara aconsejar por nosotros, hace rato nos hubiéramos ido por el chojo. Porque no sería la justicia de Dios la que estuviera gobernando aquí. Por eso es que el evangelio no puede ser de chispo a chispo. ¿Okay? Y la tercera lección aquí, claro, es que no es suficiente. Algunas personas dicen, yo no soy cristiano, pero yo tengo los valores cristianos. Y yo me opongo a la injusticia. Yo proclamo la verdad. Wow. Entonces, podríamos decir, es como Agripa, casi ahí. Falta un empujoncito para ser cristiano, o un empujonzote, no sabemos. No es suficiente luchar contra el mal. Por ejemplo, echar fuera un demonio. Usted sabe, a veces sabe que hay exorcistas, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de aquella película de hace 50 años, El Exorcista? Me acuerdo que salió para aquellos tiempos, que salían aquellas películas del otro, ¿cómo era? El Padrino, para aquellos tiempos. Y entonces El Exorcista hicieron unas cuantas. Una de ellas estaba la tita esa que la cabeza le daba vuelta así como si fuera un tornillo y no se le partía el cuello. Y decía, uy, ¿qué es eso? Y la gente, uy. Entonces mandaban un cura allí con agua bendita y con un crucifijo y 20 cosas. Entonces ella cogió el cura y lo tiró contra un piso y lo hizo variar como un helicóptero en el piso allí. Una película secular por completo. Pero la gente, entonces la gente ahí cayó en la noción de que hay unos demonios por ahí. Pero si traemos el agua bendita y hacemos sas, ellos se van a ir. O se pueden ir. Pues esas son nociones completamente incorrectas, ¿verdad? El que echa fuera a los demonios, en el mismo contexto de lo que estamos diciendo, es el poder de Dios. El que sana a las personas no es el que va y ora por la persona que se sane. Él está invocando el poder de Dios para sanidad. El que ora por el que está poseído del diablo, amén, ora para que el poder de Dios saque el diablo de allí. Amén. Así que no es la persona, no es el instrumento, es el poder de Dios. Es posible que demonios sean echados fuera por personas que no son salvas, hermano, también. En el mismo contexto que alguien que no es de Cristo puede orar, interceder, porque tiene la noción que el poderoso es el Señor para sanar, y el Señor sana. No es haciendo honor al que dijo que había orado, es porque Él es misericordioso, hermano. Lo mismo con la predicación. ¿Cuántas personas se salvan por ahí por personas que predican y no son salvos ellos mismos? Como decía Pablo, mira, yo sé que muchos predican a Cristo por contienda, o sea, por estar echándosela. Y otros predican por vanagloria, o sea, por orgullo, que son frutos de la carne. Dice, pero esas personas no infiere, ¿verdad? Que sean creyentes, pero hay gente que lo predica a Cristo. Y si predican a Cristo, Cristo es el que salva, no es la persona. Con ese mismo concepto pasa aquí. O sea, es posible que alguien se fuera demonio, porque mira, el mismo Cristo decía, miren, ustedes dicen que yo echo fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, y los hijos suyos echan fuera demonios también, y ellos los echan fuera en el nombre de Belcebú. ¡Oh, no! ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, que los hijos de ellos, o sea, sus familiares, eran exorcistas también. ¿Eran cristianos esos exorcistas? No, pues si fueran de Cristo, estuvieran con Cristo. ¿Sabes qué quiere decir? ¿Los demonios salían? Pues sí, no quiere decir que en todos los casos, pero salían porque es el poder de Dios, la misericordia de Dios. Pero mira, esos mismos echaban fuera al demonio, y tanto ellos como muchas veces a quienes les echaban fuera el demonio, la casa quedaba limpia, blanquita, pero Dios no estaba morando adentro. Y ahí que está el meollo de la historia, de la parábola.
el que quiere morar en nuestro corazón, el Señor Jesús. Es importante que usted esté claro que usted tiene que creer en Cristo para salvación. ¿Ve? Si el Espíritu Santo seguramente le toca el corazón y le convence de la necesidad de usted ser salva, haga caso a la voz de Dios. Y ahí, en una conversación con el Señor, usted diga: Señor, salva mi alma, perdona mis pecados y tráeme a tu redil, tráeme a tus caminos, para verdaderamente ser hijo, ser hija de Dios. Importante. Usted lo haga en pleno convencimiento, en su juicio cabal, no presionado por nadie, sino que el Espíritu Santo le toca el corazón, le convence la realidad de la palabra que hemos estado hablando, y usted venga a Cristo para salvación. ¿Ven? El único que salva es Cristo Jesús. Y ciertamente Él no quiere que las personas deriven la bendición que Él le puede dar. Él sana aún a los que no son de Él. Él echa fuera demonios aún a los que no son de Él también. Él bendice de diferentes formas aún a aquellos que no son de Él. Pero eso no es salvación. Eso son bendiciones que Dios da. Pero el ser receptor de bendiciones de Dios no quiere decir que usted es salvo. Usted tiene que haber creído en Él de corazón y haberse arrepentido, como está diciendo el hermano ayer por la mañana. Arrepentirse es reconocer que somos pecadores y decir: Señor, la vida que yo he llevado de deshonrarte a través de mis malas acciones, pues yo me arrepiento de ello. Arrepentirse quiere decir que ahora uno da la vuelta y uno sirve a Cristo ahora por el poder del Espíritu Santo en lugar de servir a la carne como pasaba antes. Ya el fruto que va en mi vida cuando soy de Cristo es el fruto que produce el Espíritu, no el fruto de la carne viciada que nosotros tenemos. Esa es la diferencia. Por eso dice la palabra: por el fruto es que conocerán si verdaderamente somos de Cristo o no. Porque el fruto del que es de Cristo es el fruto que produce el Espíritu Santo, no la carne llena de pecado que nosotros llevamos. Así que asegurémonos, ¿verdad? El título del sermón: los demonios y su casa. Los demonios necesitan casa. Tenemos que estar seguros que la casa de ellos no es la suya. En algún sitio ellos van a estar. Es importante que usted esté claro en quién usted está parado. ¿Recuerda el himno que cantábamos? Párate en la roca, que es Cristo. No en la arena. No en el más o menos. No en el casi casi. No en el medio medio. Sino en Cristo Jesús. Que usted esté anclado en Cristo Jesús. Amén. Para salvación. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia en medio de nosotros también. Te pedimos, Padre Santo, que tú sigas ministrando a nuestro corazón, Padre, ante la necesidad, Señor, que pudiéramos tener de salvación. Mira, Señor, gracias te damos por aquellos, Señor, que ya has salvado entre medio de nosotros. Te pedimos que si alguien aún no ha venido a tus pies, Señor, en esta hora, que sea el momento de salvación. Que tú ministres, Señor, a su corazón y que tú convenzas plenamente de lo que hemos estado predicando según tu palabra, Padre. Tú viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso fue que tú viniste. Lo otro que tenga que ser más allá de eso, pues es más allá, son otras bendiciones. Pero tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que aseguremos de salvar nuestra alma, Señor, mediante la fe en el único que salva, que es Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Te pedimos tu bendición a sí mismo por todos los que hemos escuchado este mensaje, Padre, y que respondamos de esa forma a el llamado que tú nos haces, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Bendícenos, Señor, cuando salgamos de este lugar y que tú sigas, Señor, calando esta palabra en el corazón de todos los que escuchamos en esta mañana, Señor. Bendícenos, llévanos con bien. Regrésanos, Padre, este martes, escudriñar tu palabra, Padre. Sigue obrando, Señor, en aquellos por los cuales hemos intercedido, que están enfermos. Intercedemos por la hermanita Nilda, Señor, que nos ha pedido oración, porque tiene un malestar aquí en la cara, en la quijada, en la boca.
La ponemos delante de ti, Señor, como el único que puede sanar. Por tu gracia, Señor, dale esa bendición. Seguimos pidiendo recuperación del hermanito Daniel, la recuperación, Señor, y la sanidad para Ana Elizabeth. También, Padre Santo, por Oli, estamos intercediendo. Por el hermano de Ceci, Señor, que tiene cáncer de páncreas, también estamos intercediendo en esta hora, Padre. Intercediendo por los hermanos que no hemos visto hoy, Señor. No sé si están enfermos o no, hermanita Natalia, Celia, que no hemos visto en esta mañana, Padre. Pedimos tu bendición, Padre Santo, por cada uno de ellos, Señor. Tenles allá en tus manos, mi Señor, a cada uno. Bendíceles. Y que, Padre Santo, te pedimos también, Señor, que son cosas materiales, pero tú estás en esto también, por los trámites del local. Para que en tu voluntad, Señor, podamos estar en aquel lugar pronto predicando tu palabra en aquella comunidad, allá en Bejuco. Gracias, Padre. Llévanos con bien, Señor, y que el día de hoy sea un día bendecido. En el nombre de Jesús. Amén.